Gloria a Dios. Muy bien, bueno, ¿están listos para seguir? Hoy cerramos la serie. Hoy terminamos la serie de la Escuela de Cristo, que espero haya sido de edificación para sus vidas. Le garantizo que para mí preparar esta serie fue demoledora, demoliendo al viejo hombre todos los días pensando en esto que Dios ha estado ministrando en mi vida. Y hoy queremos cerrar este ciclo. Tenemos un inicio de una nueva temporada y la finalización de la serie. Amén. El próximo domingo va a haber un invitado, así que vengan preparados porque va a haber un invitado especial y ya después de eso vamos a iniciar una nueva serie. Bueno, le va a tocar seguramente a la pastora predicar, pero vamos a iniciar una nueva serie que ya hace rato Dios puso en mi corazón para compartirles. Así que hoy vamos a cerrar esto que hemos venido conversando y charlando domingo tras domingo. Y como sabemos, la serie de la Escuela de Cristo, Efesios 4:20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Sí? Dijimos que en la iglesia, si nosotros hemos aprendido muchas cosas, no hemos estado en la Escuela de Cristo. Porque en la Escuela de Cristo no aprendemos cosas. En la Escuela de Cristo, el gran maestro, que es el Espíritu Santo, nos enseña a Cristo. Y encerrado en Cristo están todas las cosas. Amén. Entonces, si estamos aprendiendo a Cristo, Él va formándose en nosotros. ¿En dónde se forma? Escuchen, en el Espíritu todo está resuelto, todo está completo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, de manera inmediata su Espíritu se hace uno con nuestro espíritu, dice la Biblia. Amén. Ahora, ahí comienza un proceso, la salvación de nuestra alma. Cristo debe ir formándose en nuestra alma. El alma está formada por la mente, la voluntad y las emociones. Amén. Todo eso debe ser absorbido por la naturaleza de Cristo. Ahora, ¿qué va a pasar? Ya no voy a pensar yo. Jorge no va a ser el dueño de los pensamientos. Ahora voy a usar la mente de Cristo en mí. Se va a manifestar su mente. Amén. Y esto pasa en un proceso, amados. No es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso de vida orgánica. Y lo hemos dicho, el Evangelio es una semilla. Tú la siembras, la riegas, pero mañana no comerás de su fruto. Hay un proceso de vida orgánica que se tiene que ir desarrollando. Amén. Y llegará el día en que inevitablemente habrá fruto. De la misma manera opera Dios en nosotros. Ya no es mi mente, es su mente en mí. Amén. Ya no es mi voluntad, es su voluntad en mí. Todo lo que deseo y anhelo es que se cumpla su voluntad. Jesús dijo: pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Tengo una sola comida y una sola bebida, dijo: hacer la voluntad del Padre. Y el sentir, el sentir tiene que ser el mismo que hubo también en Cristo, dijo el apóstol Pablo, que se despojó de sí mismo, amén, tomando forma de siervo. Ese tiene que ser el sentir de nuestros corazones cuando el alma es absorbida por la persona de Cristo. Y eso lo que hace es que Cristo sea cada vez más y más y más visto y también glorificado por nosotros, amén. Bien, dijimos que la Escuela de Cristo es una escuela donde se aprende viviendo, se crece ejerciendo, se madura sufriendo y se conoce experimentando. ¿Saben? En la Escuela de Cristo se acaba la palabrería evangélica. En la Escuela de Cristo se acaba el evangelio de teoría. Se acaba el evangelio de conocimiento solamente. Esto se lleva en una vida práctica de todos los días, que va trabajando Dios en nosotros y va produciendo lo que Él desea producir. Él desea ver al Hijo formado en ti y en mí. Amén. Aleluya. Esta prédica de hoy, para cerrar, se llama así: el resultado de nuestra educación. El resultado de la educación en la Escuela de Cristo. Hemos hablado muchas veces acerca de la ignorancia que atrasa el Evangelio. Y dijimos que la ignorancia que atrasa el Evangelio no es una ignorancia intelectual que yo puedo quitar de mí yendo a educarme, yendo a inscribirme en una educación formal, ¿sí? Rindiendo materias.
esa educación puede servirme en la vida humana, puede servirme en esta sociedad y está muy bien que lo hagamos. Pero yo en la escuela de Cristo, amados, yo lo que tengo es un resultado de la educación que yo recibo en la escuela de Cristo, viviéndola cada día. Hay un resultado. ¿Cuál es el resultado? El resultado es el avance del Evangelio para, repetí conmigo, para su gloria. No escucha a nadie, ¿vamos? Para su gloria. El avance del Evangelio no es para la fama de una iglesia, no es para la fama de un pastor. El avance del Evangelio es para la gloria de Dios. Amén. Dios desea que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Amén. Sin la iglesia no puede ocurrir eso. Sin ti y sin mí. Amén. Bien. Todo lo que viene de Dios tiene como fin provocar un avance del Evangelio en nosotros y en este territorio en el que estamos. La obra de la cruz produce un crecimiento de Cristo, de su naturaleza gloriosa en nosotros. Y eso es hacer que el Evangelio avance. ¿Cuándo avanza el Evangelio? Cuando hay menos de mí y Cristo crece. Y Cristo está siendo visto. Cristo está siendo glorificado en mi vida. ¿Amén? Amén. El Evangelio avanza cuando nos sometemos más y más al gobierno del Espíritu Santo. Repito, el Evangelio avanza cuando nos sometemos más y más al gobierno del Espíritu. Cuando en tu vida gobierna tus emociones, gobierna tu alma, gobierna lo que tú sientes, tú no estás sometiéndote al obrar del Espíritu Santo. Amén. Amados y amadas, tenemos que entender que el Evangelio avanza únicamente cuando yo me someto voluntariamente bajo la unción del Espíritu. ¿Cuántos quieren eso? Amén. La pregunta es, ¿cuánto de ti, cuánto de Javier, cuánto de Julio, cuánto de Gabriela, cuánto de ti se está rindiendo más y más al Espíritu Santo cada día? Cada día. No es cuán bueno eres tú, no es cuán hábil eres tú, no es cuánto conocimiento tienes tú. No se trata de cuánto tú tienes para darle al reino, se trata de cuánto de Cristo hay en ti. ¿Cuánto de Cristo? ¿Cuánto estás rindiéndole tu vida a Cristo? Amén. ¿Cuánto de ti se está rindiendo bajo la poderosa mano del Señor? Aleluya. Porque es ahí donde se determina si el Evangelio está avanzando o está retrocediendo. Hemos hablado de la ignorancia que atrasa y dijimos que no es una ignorancia natural. No es que el Evangelio no avanza porque yo no sé versículos bíblicos. Amén. No es que el Evangelio no avanza porque yo no estudié teología. El Evangelio no avanza porque no tengo conocimiento de la persona de Dios. La única manera que se produzca un avance del Evangelio en mí y en la tierra en la que yo habito es cuando yo le conozco. Ya no es un texto escrito, ahora es una vida que me habita y lo llena todo, lo gobierna cada día más. Y cada vez más es vista en mí. Esa es la vida de Cristo. Amén. Amén. Dijimos hace tiempo entonces que la ignorancia que atrasa no puede ser resuelta con educación formal. La mente natural está acostumbrada a clasificarlo todo y a entenderlo todo y a comprenderlo todo. Pero así no funcionan las cosas del Espíritu. Dice que el hombre natural no puede comprender las cosas del Espíritu. Para él son locura. No las puede discernir porque se tienen que discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y nosotros, tú y yo, con la mente natural queremos tener una comprensión suficiente como para provocar un avance del Evangelio. Eso no va a ocurrir porque es mi mente natural queriendo hacer lo que únicamente Dios puede hacer. Amén. ¿Están acá conmigo? ¿Qué es lo que ignoro? Ignoro todo lo que me ha sido concedido por el Padre en el Hijo. ¿Cuál es la ignorancia que atrasa el Evangelio? Que tú no sepas todo lo que ha sido concedido en Cristo Jesús. Que todavía estemos peleando la batalla espiritual cuando Cristo ya la venció. Que todavía digamos, vamos a la victoria, cuando en realidad venimos de la victoria. La victoria ocurrió hace 2000 años atrás.
El asunto es que si tú y yo lo ignoramos, amados, si tú y yo no lo sabemos, no lo podemos contemplar en nuestro corazón, viviremos derrotados. Y orando para que Dios nos dé una victoria que ya nos entregó hace 2000 años atrás. Necesitamos que se nos revele el Hijo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre todo lo que el Padre nos ha concedido en el Hijo. Amén. Por años la iglesia ha peleado batallas con esfuerzo humano, simplemente porque ignoramos que ya hemos vencido en Cristo. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué decía? Filipenses 4:13, todo lo puedo, ¿qué? En Cristo, que me fortalece. Y nosotros que muchos de nosotros en la religión hemos tenido mentalidad de versículo, todo lo puedo en Cristo, ¿no? Y el apóstol Pablo dijo, miren, si yo logro hacer algo, si algo en mí puedo ver que avanza, no soy yo, es Él. Si hay algo que yo puedo es porque es Él que me habita. Es Él que lo hace en mí. Amén. En la escuela de Cristo el gran maestro nos va revelando al Hijo y junto con Él todas las cosas que nos han sido concedidas. El que no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El problema es que muchos de nosotros queremos todas las cosas, pero no a Él. Y ahí es donde nos chocamos contra la pared. Lo único que el Padre nos ha entregado es a su Hijo. ¿Tú quieres algo de Dios? ¿Tú quieres algo de Dios? Dios ya te lo ha dado, su Hijo. Ahora, con su Hijo te ha dado todas las cosas. Pero si tú no tienes al Hijo, no tienes nada. Si el Hijo no está creciendo en tu vida, tú eres pobre. Por mucha cuenta bancaria que puedas tener. Amén. Amén. El resultado de ser educados en la escuela de Cristo es una mayor expresión de su vida en nosotros. El domingo anterior hablamos acerca de esto. El Evangelio no es que mi vida mejora. El Evangelio es yo renuncio a mi vida para que ahora sea su vida. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora ya no es mi vida, porque todo lo que tú y yo llamamos mi vida para Dios es muerte. Lo único que está vivo para Dios es su Hijo. Tú y yo podemos tener vida almática, vida orgánica, pero vida espiritual no tenemos sin Él. Amén. Por lo tanto, lo que tú y yo llamamos vida, el andar, ir, venir, y que, no sé, hago lo otro, aquello, me voy de viaje, lo que sea, para Dios está en muerte. En una naturaleza de muerte. Lo que te propone Dios es que cambies de naturaleza de muerte a vida, que seas trasladado al reino de su amado Hijo. De las tinieblas a la luz, de la plataforma de la orfandad a la plataforma de la paternidad. ¿Recuerdan cuando lo hablamos? El resultado de nuestra educación es poder decir, estoy conociendo a Dios, mis ojos espirituales se están abriendo, estoy viendo a Cristo más y más y Él va formándose en mí. Yes, aleluya. Estoy caminando en su voluntad. Eso es avance, eso es progreso y eso es manifestación del poderoso Evangelio de Jesucristo. Necesitamos revisar nuestra vida cristiana. Necesitamos analizarnos a nosotros mismos. Desechar todo lo que provenga de nosotros mismos para hacer espacio a la manifestación de Dios en nosotros. Necesitamos llegar a lo que me gusta llamarle un punto cero. Tenemos que llegar al punto cero. Amén. Y dice, pastor, ¿qué es eso? Vamos a hablar de eso hoy. Déjeme avanzar. La necesidad de empezar de cero. Mira lo que dice Juan 11, 5 y 6. Dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús le llegan las novedades de que Lázaro estaba enfermo. ¿Sí? Conocemos la historia, ¿cierto? Sí, pastor, yo la conozco porque vi Chosen, dice uno, ¿no? Por ahí. Conocemos la historia. Dice que cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, salió corriendo. ¿Dónde pasa el bus? ¿Dónde pasa el bus más cercano que me tengo que ir a la casa de Lázaro? ¿Dice eso? No. Oigan, Juan hace énfasis en que Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María. Pero cuando escucha que Lázaro está enfermo, no sale corriendo. Dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba.
¿Eso es amor? Cuando a ti te dicen, mirá, tu mamá está enferma, la llevamos a la emergencia, ¿te quedás durmiendo la siesta? Tu esposa se desmayó, la estamos llevando a emergencia, ¿te quedás durmiendo la siesta? No, bueno, que me espere, estoy trabajando ahora. Espero que ninguno haga eso. Pero uno no actúa de esa manera cuando ama, ¿cierto? ¿Por qué Jesús se queda 2 días más? A pesar de que amaba a Marta, María y a Lázaro. Mirá lo que dice el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba, ¿dónde? Se finito, dirían los italianos. Muerto. Lucas 5, 37, 38 está hablando de algo especial. Jesús dice, ni echa nadie vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar el cuero, se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en recipientes de cuero nuevo. El vino nuevo representa la naturaleza de Cristo y el vino viejo representa nuestra propia naturaleza. El vino nuevo representa el Evangelio y el vino viejo nosotros. Y el Evangelio no puede ser depositado en el viejo hombre. Dios no puede dar eso a aquello que todavía vivimos en una naturaleza de pecado. Amén. 3 amenes. Hay muchos ejemplos en la Biblia similares a los de Lázaro y su familia. Si hay algo que Marta y María sabían, en ese momento que Jesús llegó, es que ellas no podían hacer absolutamente nada por cambiar algo de lo que había vivido su hermano, de la situación en la que estaba su hermano. Ellas no podían hacer absolutamente nada para revertir lo que a su hermano le había pasado. Eso estaba en claro para estas 2 mujeres. Hacía 4 días que ya estaba muerto. De hecho, si ustedes leen la historia, le dice el Señor, ya huele horrible. Vos querés abrir la piedra. Ya huele de tanto que está ahí pudriéndose en la cueva, en ese sepulcro. Cuando Jesús llega, Marta y María sabían que no podían hacer absolutamente nada para revertir la circunstancia que estaban viviendo. Amén. Le pongo otro ejemplo. Nicodemo, erudito de la Biblia, le enseñaba al pueblo de Israel. ¿Y Jesús qué le dice? Nicodemo, no hay nada que tú con todo tu conocimiento teológico y religioso puedas hacer. Nada. Es necesario que nacer de nuevo. Y esto no es de los hombres. Esto no es algo natural y humano. Esto es del Espíritu. Lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. No hay nada, Nicodemo, que pueda hacer. Nicodemo en su mente natural que dijo, pero no puedo volver al vientre de mi madre. Dijo, no. Porque era mente natural. La mente natural que quiere entender las cosas del cielo. Una mente terrenal que quiera entender las cosas del cielo jamás va a ocurrir. Jesús le dijo, las cosas de la carne son de la carne. Por un lado. Las cosas del Espíritu se entienden solo por el Espíritu. No hay nada que tú puedas hacer para nacer de nuevo. No hay nada, Nicodemo. Te cuento otro, el paralítico de Betesda, 38 años postrado, tratando de llegar al estanque. Ahí estaba, tirado. Jesús se acercó y le dijo, ¿querés ser sano? ¿Sabés por qué? Porque no hay nada, hombre de Betesda, que tú puedas hacer para revertir tu situación. Lo has intentado tú, con tus propias iniciativas, con tus propias motivaciones, durante 38 años. ¿Has logrado algo? No. Porque no hay nada que tú puedas hacer. La mujer del flujo de sangre, 12 años perdiendo sangre. Dice que había gastado todo lo que tenía en médicos. ¿Le habían podido ayudar? No. No hay nada que tú puedas hacer, mujer del flujo de sangre. Nadie podrá sacarte de donde estás. Absolutamente nadie. Esa gente que les acabo de nombrar llegaron al punto cero. Tenemos que llegar
al punto donde podamos decirnos a nosotros mismos, no hay nada que yo pueda hacer para revertir lo que hay en mí. No hay nada que yo pueda hacer para revertir mi situación. No hay nada que yo pueda hacer para cambiar en algo las circunstancias que me tocan vivir. Necesitamos llegar a ese punto. Las personas que vemos constantemente en los evangelios se encontraron con Jesús cuando ya no había nada que ellos pudieran hacer para resolver sus circunstancias. Era imposible que ellos pudieran cambiarlas humanamente hablando. Había 0 posibilidades de provocar un cambio. 0. No había ninguna estrategia, ningún talento, ninguna habilidad, ninguna capacidad humana que pudiera resolver absolutamente nada con respecto a sus situaciones. Todo, absolutamente todo lo que ocurre en ti y en mí tiene que venir de Dios. ¿Levanta la mano? Todo tiene que venir de Dios. Un obrar divino. Porque no hay otra manera de llevar adelante el Evangelio. El Evangelio no se lleva adelante con tu capacidad intelectual, con tus estudios, con tu formación teológica. Ni siquiera se lleva adelante con un buen corazón entregado al Señor. Lo hemos hablado, ¿se acuerdan? Dios dice, yo les voy a quitar el corazón ¿de qué? Y les daré uno de... Quiere decir, te voy a dar uno vivo, un corazón vivo. Si tú le das a Dios tu corazón, tú le das una piedra, amado. Si yo le doy a Dios mi corazón, le doy una piedra. Yo lo que le tengo que dar a Dios es lo que Él mismo me ha dado a mí. Porque en mí y en ti no hay nada que podamos hacer para revertir nuestra situación de muerte. No hay nada. No hay nada que podamos hacer para ser salvos. No hay nada. No hay nada que nos permita tener acceso a la vida del Padre por nosotros mismos, por esfuerzo humano. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Nada. Eso es el punto 0. Tenemos que empezar completamente de 0. Para que podamos aprender a Cristo y crecer en el conocimiento de Él, es necesario que toda esperanza en nosotros mismos y en lo que nosotros podemos hacer se destruya. Toda esperanza en lo que tú puedes hacer por ti mismo debe ser destruida, porque no alcanza. Eso es empezar de 0. Cuando comenzamos de 0 significa que nosotros no podemos hacer ninguna contribución. Yo no puedo contribuir en nada al avance del Evangelio. Y uno dice, ¿cómo, pastor? Pero déjeme avanzar. Jorge, Javier, Norma, Jennifer, Víctor, Julio, Elsa, no pueden contribuir en nada al avance del Evangelio. Todo es obrar de Él. El obrar de Él en todos nosotros. La iglesia no eres tú ni soy yo. La iglesia es Cristo en ti, Cristo en mí. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor por eso? Aleluya. Aleluya. Claro que sí. La iglesia no es la que tú ves con tus ojos. La iglesia es espiritual. Y quiero repetir algo que dije hace un tiempo atrás. ¿Cuántas veces escucharon decir, no hay iglesias perfectas? ¿Cuántas veces? Muchas, ¿no? Preguntadle a Dios. A ver qué te dice. Dios, ¿tu iglesia es perfecta? ¿Qué te va a decir Dios? Sí. Entonces hay un problema. O Dios está equivocado o yo estoy equivocado. Entonces, ¿por qué yo digo que la iglesia de Dios no es perfecta? Porque tengo una mirada humana. Porque la veo con mis ojos físicos, no en el espíritu. La iglesia es espiritual. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si yo soy la cabeza, este es mi cuerpo, es todo Jorge, ¿sí o no? Si Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, la iglesia es Cristo. Amén. ¿Vos podés ver a Cristo con tus ojos físicos? No, a la iglesia tampoco. La iglesia es una realidad espiritual a la cual podemos acceder mediante la sangre de Cristo, mediante nuestra fe puesta en aquel que hizo lo que tú y yo no podemos hacer. Amén. Gloria a Dios. Debemos comprender esta poderosa realidad espiritual. Dios nunca intervendrá en nada hasta que esté todo muy lejos de la solución humana. Dios nunca va a intervenir mientras vos sigas intentando resolver a tu manera. Dios nunca va a intervenir mientras vos sigas intentando buscar soluciones humanas a los problemas espirituales. Tenés que llegar al punto 0. Dios no va a entrar en escena, no va a actuar hasta que
desde el punto de vista humano, todo esté completamente en bancarrota, todo esté en el punto cero. Y no es que Dios no nos ame. ¿Qué hizo Jesús? Se quedó 2 días más y cuando llegó hacía 4 días que estaba muerto, ¿no? ¿Saben por qué hace esto Dios? Porque no es que Él no nos ame, Dios es amor. La sustancia de Dios es amor. O sea que Él no puede hacer otra cosa que amarnos. Amén. Entonces, ¿cómo entiendo esto? ¿Cómo se entiende esto? Porque el amor de Dios tiene una regla que tiene que cumplirse. El amor de Dios está ligado a una ley muy poderosa. La ley de la gloria de Dios. Escuchen. La ley de la gloria de Dios. Amén. Dios hace todo para su gloria. No para la gloria de Jorge. No para la gloria de Marty. No para la gloria de Lalo. Lo hace para su gloria. Amén. Ok. Ahora, Dios expresa su amor cuando esa expresión sea para su gloria. Repito, Dios expresa su amor solamente cuando esa expresión de su amor es para su gloria. Amén. Déjenme avanzar. La intención final de todo lo que ocurre es que Dios sea glorificado. Que su gloria sea manifestada y expresada. Ahora, la gloria de Dios está en la resurrección. Escuchen, repitan conmigo, levanten la mano. Vale, así de paso se despiertan. La gloria de Dios está en el poder de la resurrección. Amén. Por lo tanto, la expresión de su amor exige que todo nos lleve al punto donde la única opción es resucitar en Él. Ese es el punto cero. No para curar ni mejorar mi viejo hombre, no para que yo mejore en la vida, sea mejor persona, no, sino para matarme y para resucitarme en Él. Porque con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hay algo que nos decía Fabián cuando vino, dijo, a veces decimos, Jesús murió por mí, Jesús murió por mí, Jesús no solo murió por vos, Jesús te incluyó a vos y a mí en su muerte. La cruz tiene un efecto sustitutivo, te sustituyó en la cruz a vos y a mí, pero también tiene un efecto inclusivo, te incluyó a ti y a mí en su muerte. Hemos sido crucificados con Él y hemos sido resucitados con Él. ¿Para qué? Para su gloria. Amén. Aleluya. De tal manera amó Dios al mundo que le proveyó una cruz. A veces decimos, el Señor me ama y nunca voy a pasar ninguna necesidad porque Él me ama. Eso es un concepto humano. Eso es como, no vienen a decir, bueno, somos papás y ahora que soy papá puedo entender a Dios, ¿no? Pero la Biblia al amor humano le llama afecto natural. El amor es Cristo. Por eso es que el fruto del Espíritu, ¿cuál es? El amor es espiritual. Si tú amas desde acá, es afecto natural. A eso Dios no le llama amor. El amor es Cristo. El amor es espiritual. ¿Amén? Amén. Por lo tanto, cuando en mí se manifiesta el amor, es Cristo manifestándose en mí para su gloria. Amén. Amén. Es por eso que la única manera de experimentar la gloria de Dios es pasando por la muerte de lo viejo. Porque la gloria de Dios es la operación del Espíritu de resurrección en mí. Por eso es que Dios no puede derramar vino nuevo en odres viejos. Porque revienta los odres. Hace un tiempo atrás le compartí un reel de mi predicador favorito, que es Juan Balistrelli. Y él decía que ¿por qué Dios no nos puede dar una mayor medida de Cristo? ¿Por qué Dios no puede derramar más y más en nosotros? Porque somos odre viejo. Y si nosotros llegáramos a querer obtener lo más de Cristo en nosotros sin morir y resucitar, el obrar de Cristo nos reventaría, decía él. Lo explicaba mucho mejor que lo que acabo de explicarlo yo. Necesitamos el obrar de Dios en nosotros. Necesitamos vivir de acuerdo a una nueva naturaleza. La nueva raza que existió en la tierra fue cuando Cristo resucitó y vino el Espíritu Santo, la iglesia. Ayer estábamos en el estudio con el pastor Amador y él decía eso.
ya no hay judíos ni gentiles. ¿Sí? Algunos veneran a Israel como el pueblo de Dios. Hermano, el pueblo de Dios es la iglesia. Ya no hay judíos ni gentiles. Antes de la resurrección de Cristo había judíos y había gentiles. Pero después de la resurrección de Cristo ya no hay judíos ni gentiles. Hay un solo pueblo, la iglesia de Cristo. Amén. Lo viejo tiene que ser desechado, porque el vino nuevo puede ponerse solamente en un odre nuevo. La vida de Cristo habitándonos en nosotros puede ser colocado solamente si hay un inicio, si hay un nacer de nuevo en mí, en el Espíritu. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, ¿cuánto le pueden decir que sí? Que amén. Amén. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Solamente los resucitados son portadores de su gloria. Puede haber 12.000 personas en un auditorio y esa no es la iglesia. La iglesia son aquellos que han resucitado, que han nacido de nuevo. Porque esas personas son las que portan su gloria. Hay mucha gente dentro de las iglesias hoy en día que tienen la creencia de que hay algo en el hombre que puede contribuir a la gloria de Dios. Y que por medio de la fe, el cristianismo puede sacar del hombre algo bueno que glorifique a Dios. El hecho mismo de que el regalo de Dios es la vida eterna significa que yo no la tengo hasta que Dios mismo me la dé. No hay vida en nosotros hasta que Dios imparte la suya, amados, a nosotros. Estamos muertos al extremo de oler mal hasta que Cristo grita: sal fuera. Estamos ciegos hasta que Cristo abre nuestros ojos espirituales y se alumbran los ojos de nuestro entendimiento espiritual. Somos unos lisiados sin esperanza hasta que Dios hace algo por nosotros. Algo que nosotros jamás podríamos hacer por nosotros mismos. Amados, a menos que Dios haga algo hoy por ti y por mí, a menos que Dios nos conceda su gracia, a menos que nos dé su vida, bueno, tú y yo estamos muertos. A menos que Él nos dé de Él. Espiritualmente es así. Hasta que su vida no es impartida y la resurrección ocurre poderosamente en nosotros, no ocurre nada. Nada. Tú y yo no podemos provocar absolutamente nada. Porque solamente así Él es glorificado. Cuando toda esperanza ha muerto, cuando ya no encuentras salida a tu situación, cuando ya lo has intentado todo y nada funcionó, entonces ahí Dios entra en escena. Porque cuando eso ocurra, jamás podremos decir fui yo. Jamás podremos decir, no, bueno, pero es que yo sabía que iba a salir adelante. Cuando ya toda esperanza se ha muerto y ha terminado, Dios entra en escena, porque ahí esa expresión del amor dará gloria a Él. Amén. Él nos ha concedido su vida y nos ha resucitado juntamente con Cristo. Y esa es la mayor expresión de su amor. Esa es la manifestación de su gloria en ti y en mí. Se lo voy a decir así, directo, mis amados. Porque tenemos que entender esto porque es fundamental. Tú y yo no podemos hacer ningún aporte al avance del Evangelio. Ninguno. Jorge no puede hacer absolutamente nada por provocar un avance del Evangelio. Ni en Jorge, ni en nadie. Todo es obrar divino. Todo viene de Dios y de lo que Él nos ha entregado por medio de Cristo. Jesús se para frente a ti y frente a mí hoy y te dice: Nicodemo,
Eres un erudito, eres un maestro de Israel, sabes mucho, pero no tienes nada que aportar. Hay que nacer de nuevo. Mujer de flujo de sangre, no tienes nada. Lo perdiste todo, no tienes nada y lo sabes. Excelente, porque es ahí donde yo empiezo. Hombre de Bethesda, 38 años postrado, luchando por querer salir de tu situación. No hay nada que tú puedas hacer. Lo sabes, ¿verdad? Ok, ahora depende de mí, te dice Dios. Lázaro, ¿qué puedes hacer por ti mismo ahora? 4 días en la tumba. Lázaro, ¿qué pueden hacer tus familiares por ti? Lázaro, ¿qué puede hacer tu hermosa y grandiosa cuenta bancaria por ti ahora? Nada. Y Dios te dice, si yo no interrumpo con mi poder de resurrección, entonces no hay otra cosa que corrupción y podredumbre. Esa es la más grande lección que tú y yo debemos aprender en la escuela de Cristo. Que Dios comienza en nosotros cuando nosotros hemos llegado a cero, al punto cero. Y llegamos al punto cero, entonces Él puede glorificarse. Y que todo lo que Él hace por medio del Espíritu Santo es para que tú y yo podamos conocer lo antes posible ese cero. Ese cero. Podamos llegar lo antes. Escucha, todo lo que está ocurriendo es porque Dios está provocando en ti que llegue lo más rápido posible al cero. Dios necesita que tú y yo lleguemos al cero rápido. Que tú y yo muramos en la cruz rápido. Porque Él no puede hacer lo que Él desea hacer en ti y en mí mientras estemos nosotros en el trono. Todo lo que Él hace, lo hace para derrotar al viejo hombre. Para derribar al viejo hombre que portamos. Para sentarse Él en el trono de nuestra vida. Y darnos Él su vida. Sacarnos del estado de muerte eterna en el que estamos con el poder de su resurrección. ¿Qué es el poder de su resurrección? Es la vida entrando en la muerte y sacándola en victoria. Lo hemos dicho, ¿se acuerdan? Mirá lo que dice Juan 11:4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es ¿para qué? Para muerte, sino ¿para qué? La gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea ¿qué? Glorificado por ella. La norma que rige la expresión del amor de Dios es que sea todo para su gloria. Si tú estás esperando un obrar de Dios para tú glorificarte en algo, olvídate. Pero cuando lo que ocurre en ti es la expresión del amor de Cristo en ti, entonces eso es para su gloria. La palabra gloria en el griego es la palabra doxa. La palabra doxa, ¿si lo tengo acá? No lo tengo. Bueno. La palabra doxa significa manifestación visible del ser de Dios. O sea, la palabra doxa es la manifestación visible de un Dios invisible. Eso es doxa. La gloria de Dios es Dios mismo manifestándose. En el hebreo se le llamaba kabod a la gloria. La palabra era kabod. ¿Se acuerdan cuando nace ese hijo y le dicen Icabod, la esposa de la nuera de Saúl? Que había muerto toda la familia de Saúl y ella da a luz en ese momento y dice, ese hijo se va a llamar Icabod. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se ha ido de Israel. Qué triste, ¿no? La palabra kabod, que significa el peso de su gloria. Escuchen, la palabra kabod significa el peso de su gloria, la misma sustancia de Dios. En el Nuevo Testamento, en el griego se escribe doxa. Doxa es la manifestación visible del ser de Dios. Doxa es Dios mismo, es el peso de su presencia, eso es doxa. 2 Corintios 3:15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convirtieron al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, el doxa, somos transformados, escuchen, somos transformados de gloria en gloria, de doxa
en doxa. De manifestación visible de Dios a mayor manifestación visible de Dios. En la misma imagen. ¿La imagen de quién? De Cristo. Del Hijo. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor. Porque esto no puede ocurrir por iniciativa humana. Únicamente por el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, de gloria en gloria, es la idea de un proceso progresivo de transformación. Una transformación progresiva que hay en mí y en ti. Esa transformación es un incremento de la medida, un aumento de la medida de la participación de la gloria de Dios en mí. Que me lleva de un nivel de participación en su gloria a un nivel mayor de participación en su gloria. Aleluya. Cuando yo estoy en Cristo, cuando yo llego al punto cero, cuando yo me crucifico cada día, tomo mi cruz y voy en pos del Señor, siempre habrá un aumento de Cristo en mí. Hasta llegar a la plena conformidad, que dijo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos tenemos una medida. Y según esa medida de Cristo en nosotros, es el nivel de medida de gloria que nosotros le damos a Él. Entonces, ¿tú quieres darle gloria a Dios con tu vida? Ok, no puedes. Tienes que morirte, tomar la vida que Él te da y que esa vida vaya creciendo más y más en ti. Lo llene todo, lo abarque todo cada vez más. Entonces eso le dará gloria a Él cada día más. Aleluya. Por lo tanto, ir de gloria en gloria significa ir en aumento constante de la medida de Cristo en nosotros. Esa es la manifestación visible de Dios mismo por medio de la iglesia. La manifestación visible de Dios es el doxa, es la gloria de Dios expresándose por medio de ti y de mí. Pero eso no puede ocurrir si sigo viviendo en mí mismo. Si sigo con el mismo pecado que vengo arrastrando hace años. ¿Sabes por qué sigues arrastrada en ese pecado por años? Porque vives en tu naturaleza de viejo hombre. Porque la gracia no es un permiso para que tú peques. La gracia es el poder para que dejes de pecar. La gracia permite que la naturaleza santa de Cristo sea expresada en ti y en mí. No somos santos por iniciativa nuestra. Somos santos porque su santidad se expresa en nosotros. Amén. Eso es lo que Dios desea, que su iglesia sea el resplandor de su gloria en toda la tierra. Comienza en nosotros, en nuestros corazones. Quien porta su gloria, imparte su gloria a los demás. ¿Se acuerdan las velas que prendió la pastora la vez pasada? Una vela prendía otra y se prendieron todas. Porque la luz de Cristo que portamos se tiene que transferir a otros. Y cuando nosotros empezamos a transferir la luz de Cristo a los demás, entonces empezamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Y las tinieblas se disipan ante la luz. No hay una lucha que hacer, es simplemente dejar que la luz brille. ¿Amén? Amén. El resultado de nuestra educación en la escuela de Cristo es que Cristo sea glorificado en nosotros. Y que todo lo que nosotros hacemos es para su gloria, no por iniciativa humana, sino por iniciativa divina en nosotros. Todo lo que ocurre en la gente que está en la escuela de Cristo le ocurre con el único fin de glorificar a Dios. Primera de Corintios 1, 30 y 31, y con esto cerramos. Primera vez que lo digo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Es tu sabiduría o es mi sabiduría? Él ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo es Él. ¿Con qué fin? ¿Con qué? ¿Con qué finalidad? Todo es Él. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si en algo que debemos gloriarnos,
es en la gloria del Padre habitándonos gracias al sacrificio de su Hijo y por medio del Espíritu Santo. No hay ninguna contribución humana en el Evangelio. Todo es Cristo, es el que todo lo llena en todo. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. No hay ningún esfuerzo humano que pueda darle gloria a Él. Lo único que le da gloria a Él es que nosotros expresemos lo que ella nos entregó. Su vida. Ponete de pie. No hay nada que tú y yo podamos hacer por alterar nuestro estado de muerte espiritual. No hay nada que tú y yo podamos hacer por provocar una alteración en las circunstancias que estamos viviendo. Lo que el Espíritu Santo está provocando por medio de lo que te está tocando vivir es que llegues al punto cero. Llegues al punto en el que tú puedas decir, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No está en mí, no está en mis capacidades, no está en mis habilidades ni en mis talentos. Yo no puedo hacer nada, necesito el obrar de Cristo en mi vida. Necesito que sea Él glorificándose a sí mismo en mí. Cierra tus ojos, vamos a orar. Hermoso Espíritu Santo, te anhelamos y te deseamos, Señor, en esta mañana. Queremos llegar a ese punto cero. Queremos llegar a ese punto donde podemos tener entendimiento de que nada podemos hacer por salir de la tumba en la que estamos. Nos queremos identificar con Lázaro, nos queremos identificar con Nicodemo, nos queremos identificar con la mujer del flujo de sangre, nos queremos identificar con tantos otros en los evangelios que no podían hacer nada por cambiar su situación hasta que llegaste tú, Señor. Y fue tu obrar en ellos los que los sacó de ahí donde estaban. Fue tu obrar en el paralítico de Betesda lo que lo puso sobre sus pies. Nicodemo, con todo lo que sabía, no podía hacer nada por nacer de nuevo. Señor, reconocemos, en esta mañana reconocemos que fuera de ti no podemos hacer nada. Que no hay obrar humano que pueda participar en la expansión y en el desarrollo y en el crecimiento y en el avance del Evangelio. No hay obrar humano. Tú eres el que produce el querer como el hacer en nosotros. Si hoy estamos aquí, no es por iniciativa nuestra, es porque tú has producido el querer como el hacer. Porque ha nacido en mí un hambre por el pan de vida. Ha nacido en mí una sed por el agua de vida eterna. Porque entiendo que nada puede revertir mi situación a menos que tú entres en escena. Llévame a tu hogar. Llévame hacia ti, Jesús. Que podamos brillar con tu luz. Que nuestra lámpara esté siempre encendida, Señor. Hemos venido a este lugar a rendirte lo que somos, porque la adoración es rendición, Señor. La adoración no es cantar canciones bonitas. La adoración es rendírtelo todo. Reconocer que no hay nada en nosotros que pueda hacer nada para agradarte. El único que te ha agradado es tu Hijo. El único que te ha complacido es tu Hijo. Y tú nos has puesto en Él. Tú nos has colocado en el Hijo, Señor. Y si hay algo en nosotros que puede agradarte, es el obrar de tu Hijo en nosotros. Es la imagen de tu Hijo creándose en nosotros. Es la vida de Cristo absorbiendo nuestra propia vida de muerte. Llévame. Levanta tu voz en esta mañana y decirle, llévame a tu hogar. Más. Gloria a ti, Señor. Que mi lámpara esté siempre encendida. Señor, he llegado al punto cero. He entendido hoy que no hay nada que yo pueda hacer. Necesito de ti. Necesito de tu obrar. Necesito de tu espíritu en mi vida. Llévame, hazlo en mí, Señor, hazlo en mí, haz tu obra en mí. Oh, que sea tu espíritu obrando en mí, resucitándome. Entra
en escena en mi vida. Te necesito, Señor. Oh, sí, Señor. Llévame a tu hogar, papá. Llévame a tu hogar, hermoso Espíritu Santo. Que mi lámpara esté ardiendo en el fuego de tu Espíritu. Encendido, Señor. Quiero ser luz donde me toque estar. Quiero caminar y ser luz con la luz de Cristo que alumbra en mí. Oh, llévame. Arriba, que mi lámpara esté siempre encendida, papá. Oh, te alabo. Llévanos al punto cero. Hay cosas que Dios no ha podido hacer en muchos de nosotros porque nos hemos negado a reconocer que no hay nada que podemos hacer. Porque todavía seguimos intentando con esfuerzos humanos. Y hasta que tú no fracases en tus intentos humanos, seguirás dependiendo de ellos. Pero Dios en esta hora nos llama: abandona tus esfuerzos. Ve a la cruz. Déjame a mí hacer la obra en ti. Déjame operar a mí en ti. Déjame trabajar a mí en ti. Suelta las riendas de tu vida. Entrégamela y yo te daré la mía. Hoy Dios viene a traer resurrección a su pueblo, porque el poder de la resurrección le da gloria a Él. El brillo del hombre se opaca y el brillo de Cristo se expande, amados. ¡Oh! Hasta llenarlo todo, hasta llenar toda la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte. Quiero adorarte. Tú produces en mí el querer. Tú produces en mí el hacer. Todo eres tú, Señor. Llévame. Arriba, que mi lámpara esté siempre. Oh, bendito, bendito, bendito. Quiero adorarte, bendecir. Gloria a tu nombre. Gracias, papá, gracias. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Oh, maravilloso Jesús. Es para Él, hacelo con fuerza, hacelo con ganas. Decirle: toma, Señor, te entrego este aplauso, esta ofrenda de aplauso a ti, Señor. Glorioso eres, Jesús. Tome su asiento, mi hermano. Predico la parte 2 ahora. Así cerramos la serie de la Escuela de Cristo, que espero haya sido edificación para su vida espiritual. Mañana los varones nos reunimos. Amén. Mañana tengo entendido que vamos a comer rico, si no me equivoco. Así que si eso no lo seduce, no lo seduce nada, mi hermano. ¿Okay? Si decirles que va a haber unas ricas pupusas no lo seduce a venir a la reunión, no hay nada que podamos hacer por usted. Amén. Mañana nos vamos a juntar. Aquellos que no saben, bueno, vamos a estar en la casa de Eric y de Areli. Y si no conocen la dirección, bueno, se la vamos a pasar por el grupo de WhatsApp. Amados, queremos también decirles que cómo vamos a funcionar todo este tiempo. Vamos a reunirnos aquí los domingos. Tenemos un contrato de 1 año. Y este lugar yo sé que pronto no va a alcanzar. No porque yo me crea algo, sino porque sé lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas. Amén. Lo que Dios está queriendo hacer en Longview. Y el método que Dios nos ha entregado es reuniones aquí. Este lugar lo rentamos solo por 4 horas. Amén. Quiere decir que esta es una iglesia que no depende de edificios, como la iglesia primitiva. Amén. Nos reunimos en las casas. En la semana nos reunimos en las casas. Por lo tanto, súmense a los grupos de las casas. Se llama iglesia en las mesas. Es comer el pan de vida, además de comer rico. Se come rico, pero se come el pan de vida. El pan de vida, yo les voy a explicar cómo funciona esto, amados.
El pan de vida se pone sobre la mesa y los que tienen hambre vienen a comer. Acá no perseguimos a nadie, le metemos el pan en la boca, no. Nos gustaría, sí, nos gustaría, pero no lo hacemos. Amén. Ponemos el pan de vida en la mesa, los que tienen hambre espiritual vendrán a comer. Los que quieren robustecer la vida espiritual van a venir a comer, a alimentarse del pan de vida. Eso ocurre en los grupos pequeños. Por lo tanto, si usted no es parte de un grupo pequeño en la iglesia, súmese. Tenemos varios referentes. Pónganse de pie los referentes de los grupos pequeños, por favor, para así los ven el resto, los hermanos, ahí. Muy bien, ustedes acá, Javier y Marina, Elsa, Eric, ahí están toda la muchachada, todos los referentes. Julio, Gaby, ¿quién más? Alguien más tiene que haber, pero bueno, con ellos, ya que los ven ahí, bueno, Francisco también, que está ahí con la cámara, son los referentes de los grupos pequeños. Acérquense, hablen con ellos. Ellos le van a dar horarios, le van a dar dirección, donde se puede usted sumar a los lugares donde se pone el pan de vida en las mesas. Amén. Para que todos nos alimentemos. Entonces, tomen asiento, hermanos. Muchas gracias. Entonces, ¿la iglesia cómo funciona? Domingo nos reunimos aquí y en la semana en las casas. Tal como la iglesia primitiva. Amén. Y la vida de Cristo va creciendo en todos nosotros. Amén. De manera gloriosa y poderosa. Y todo lo que hacemos termina siendo solamente para su gloria. Amén. ¿Algo más que anunciar, pastora? Tenemos el retiro de varones el día 8 de noviembre. El 7 de noviembre tenemos conferencia para matrimonios que va a ser en el salón de allá atrás, ¿sí? La conferencia para matrimonios. Va a venir el pastor David Firman. O sea, va a ser acá, pero en el otro salón, ¿sí? El pastor David Firman, que es pastor y psicólogo, y habla del alma. Amados, mucho de lo que hablamos cuando hablamos de la gestión del alma está en mucho de lo que él va a traer también para compartir. Así que no se lo pierdan. Matrimonios el día 7 de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde en el salón de allá. Y vamos a reunirnos en el retiro de varones con el pastor David Firman a partir de las 9 de la mañana todo el día hasta las 5 de la tarde. Amén. Vamos a estar ahí en el edificio donde estuvimos el domingo pasado, ¿correcto? Ahí va a ser el retiro para varones. Sale $50 y te incluye el café con pan de la mañana y el lonche del mediodía. Amén. ¿Está bien? Eso está por verse. El café con pan con la tarde, no sé, pues ya comimos pan de vida, comimos pan a la mañana, lonche, después lo vemos. Pero café no va a faltar, créanme que no va a faltar café y pan tampoco, pero la idea es que esté cubierto eso y también, bueno, obviamente todos los gastos que tiene que ver con un invitado especial. No se lo pierdan porque va a ser un tiempo glorioso, seguramente va a venir el pastor Valentín Salinas con sus muchachos de allá de Dallas. Muchas gracias, Norma. Los días miércoles tenemos el Instituto Bíblico de la Iglesia Más Vida, que es un instituto bíblico que es internacional. El título que te dan tiene validez en toda América Central y América del Sur, por así decirlo, pero tiene una validez internacional. De hecho, también tiene puntos, suma puntos acá. Es un instituto muy bonito y sale $9 la materia, más $21 el libro impreso, si es que lo quieren impreso. Si no, se lo damos en PDF y solo paga $9. Así que estamos ahora empezando a estudiar bibliología. Estamos estudiando cómo se armó la Biblia, el canon, cuántos libros tiene la Biblia, todos los detalles históricos que tiene la palabra de Dios. Así que también lo pueden hacer. Sí, mi hermano. Gracias, mi hermano. Puede pagar a Francisco y hay varios métodos de pago. Pregúntenle a él para que él les pueda decir. Cash, Venmo, Cash App. CL. Menos cheque. El consejo es, vayan pagando de a 5, de a 10, para que no se les haga por ahí pesado cuando ya estemos en la fecha. Amén. Pero a Francisco, que es el tesorero. Amén. ¿Cuántos saben que el tesorero de la iglesia es Francisco? Y que trabaja junto con la hermana Areli. Amén. Ellos se encargan de la finanza. Entonces, en el caso de varones, va a estar Francisco con todo ese asunto. Amén. Tenemos oración los días de semana. También pregunten para sumarse a las oraciones en la madrugada de damas y de caballeros. Y, como les vuelvo a decir, tenemos los grupos pequeños, amados. No sigan avanzando solos. Por su lado, súmense a un grupo de iglesia a las mesas. Amén. ¿Algo más, pastora? Si la pastora dice que nada más, entonces nada más. Nos vemos el próximo domingo. Viene un invitado especial.
no se borren, no desaparezcan. Amén. Dan un aplauso al Señor. Aleluya. Amén.